video hablaremos sobre algunos temas selectos de matemáticas, como sucesiones y series numéricas, factorización, así como expresiones algebraicas y algunos ejercicios sobre estos temas. Y para comenzar, daremos inicio con el tema de sucesiones aritméticas. Una sucesión o serie es un conjunto de cosas, normalmente en números ordenados. Cada número ocupa una posición y recibe el nombre de término. Existen las sucesiones crecientes, que es cuando cada término es mayor que el anterior, y las decrecientes, cuando cada término es menor que el anterior. Un ejemplo de sucesión es el conjunto de los números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así continuamente. Y pues para saber la posición de algún número en dicha sucesión se ocupa el término n y también llamado término general o término enésimo. En la sucesión de números pares anterior tenemos que el primer término es igual a término 1 es igual a 2 y el sexto es término 6 es igual a 12. Esto quiere decir que el término general es igual a término enésimo es igual a 2 por n. Por otro lado, una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le procede. Este número se denomina diferencia y este se obtiene restando los términos consecutivos. Si la diferencia entre dos términos consecutivos no es constante en toda la sucesión, entonces la sucesión no es aritmética. Las diferencias se dividen en dos: primeras diferencias, que son lo que hay entre cada término, y las segundas diferencias, son las que se obtienen después de calcular las primeras para obtener una diferencia consecutiva. También existen diferentes formas de calcular cualquier término de alguna sucesión mediante una fórmula general a partir del primer término y su diferencia. Esta fórmula es igual a n es igual a a1, que es el primer término, más la diferencia, y esto multiplicado por n menos 1. Y pues esta fórmula se utiliza para obtener cualquier término de una sucesión. A continuación tenemos ejercicios de sucesiones aritméticas. En este caso tenemos 3 incisos. El primer inciso es de 45, 55, 65. La diferencia es de 10. En el B es 11, 22, 33 y la diferencia es de más 11. En la C tenemos 87, 76, 65. En esta va disminuyendo, o sea que la diferencia es de menos 11. Y nos pide calcular los dos siguientes términos de las sucesiones. En este caso, en el inciso A, calcularemos el término 4 y el término 5. Y con la fórmula de término enésimo igual a término 1 más la posición del término menos 1 por la diferencia. En este caso tenemos el término 4 es igual a 45, se pone 45 porque ese es el primer término del inciso A, más 4 que es la posición del término, menos 1 por el 10 que es la diferencia. Entonces tenemos que 45 más 4 menos 1 es igual a 3 y la diferencia que es 10. Entonces tenemos que 3 por 10 son 30 y en este caso es 45 más 30 son 75. Lo mismo pasa para el término 5. Es el de poner el primer término que es 45. En este caso es 5 menos 1 son 4 y la diferencia que es 10. En este caso sería 4 por 10 es igual a 40 más 45 son 85. En el inciso B la diferencia es de 11. Y igual vamos a calcular el término 4 y el 5. Para el término 4 tenemos que 11 es el primer término más 4 menos 1 por la diferencia. En este caso tenemos 11 más 3 porque 4 menos 1 son 3 por 11 y 3 por 11 son 33 más 11 son 44. En el término 5 tenemos que 11 más 5 menos 1 por la diferencia. En este caso es 5 menos 1 es 4. Por 11 son 44 más 11 son 55. En el inciso C, el primer término es 87 y tenemos que es
4 menos 1 es igual a 3 por menos 11, porque recordemos que va disminuyendo. En este caso tenemos que 3 por 11 son menos 33. Entonces tenemos 87 menos 33 son 54. Para el término 5 tenemos 87 más 5 menos 1 por la diferencia. En este caso tenemos 5 menos 1 es igual a 4 por menos 11, que son menos 44. Entonces tenemos 87 menos 44 nos da 43. En el segundo ejercicio nos pide calcular el término 10 de cada sucesión. En el inciso A la diferencia es 6, en el inciso B la diferencia igual es 6 y en el inciso C es de menos 3. Igual vamos a utilizar la misma fórmula que en el ejercicio 1, que es el término enésimo es igual a el término 1 más la posición del término menos 1 por la diferencia. Tenemos que calcular el término 10, que es igual a 8 más 10 menos 1 por 6. Tenemos que es 8, 9 por 6 son 54, entonces tenemos que 8 más 54 nos da 62. En el segundo es el B y igual vamos a calcular el término 10. Tenemos que es 4 y tenemos que es 10 menos 1 es 9 por 6 son 54. Entonces tenemos 4 más 54 son 58. En el inciso C igual tendremos que calcular el término 10 y recordemos que el primer término es 8 más 10 menos 1 por menos 3, que es la diferencia. Tenemos que 9 menos 3 nos da 27. Entonces tenemos 8 menos 27 nos da menos 19. Las expresiones algebraicas son las combinaciones de letras, signos y números. Las letras generalmente representan cualquier valor y o cantidades conocidas o desconocidas, por lo que se les conoce como variables o incógnitas. Otro concepto de expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados mediante operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. La expresión algebraica está conformada por términos. En matemáticas es frecuente utilizar expresiones que combinan números y letras o solamente letras. Las expresiones que resultan de combinar estos números y letras pues se relacionan con las operaciones habituales y pues se llaman expresiones algebraicas. Entonces, un término en una expresión algebraica consta de un solo símbolo o de varios separados. Esto únicamente para la multiplicación o la división. Aquí no existen sumas ni restas. Una expresión algebraica se construye a partir de tres tipos de elementos básicos: coeficientes, que son números; constantes, que son letras; variables, x, y, z; grados, exponentes; y signos. Existen diferentes tipos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, expresión algebraica monomial. Este tipo de expresión tiene un solo término. Por ejemplo, 2x, 5x, etc. Expresión binomial. Una expresión algebraica que tiene dos términos distintos. Por ejemplo, 5y más 8, y más 5, 6y3 más 4, etc. Expresión polinomial. Esta es una expresión algebraica con más de un término y con exponentes de variables. Un ejemplo de una expresión polinomial es músculo abdominal más B, C, más C, A, y así sucesivamente. Y la función de resolver una expresión algebraica en una ecuación es descubrir su variable desconocida. Cuando dos expresiones están relacionadas, desarrollan una ecuación y en consecuencia resulta menos complicado pues de abordar para los términos desconocidos o a encontrar. En esta ocasión vamos a hacer ejercicios de simplificación de polinomios. En este caso vamos a hacer una multiplicación y lo primero que hacemos es identificar los términos que son semejantes entre sí.
En este caso 3x y 8x son semejantes, entonces los multiplicamos y nos da 24x. Menos 2y por y nos da menos 2y. Y el resultado sería 24x menos 2y. La siguiente operación es menos 3x más 5 más 6x menos 3 menos 8x más 6. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los paréntesis y multiplicamos menos por más, porque este es positivo, por el negativo menos por más nos da menos 3x y menos por más nos da menos. Aquí también nos vamos a deshacer de los paréntesis y más por más, más por menos, menos. Y como aquí no hay paréntesis, lo vamos a dejar así. Después vamos a identificar los términos que sean semejantes entre sí. En este caso, menos 3x, 6x y menos 8x. Menos 3x más 6x son más 3 porque se coloca el signo en donde el número es mayor. En este caso es más 6 es mayor, entonces es más 3. Más 3x menos 8 nos da 11x. Después 5 menos 3 más 6 nos da 8 y el resultado final es 11x más 8. La factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. Existen distintos métodos de factorización, dependiendo de los objetos matemáticos estudiados. El objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número en números primos o un polinomio en polinomios irreducibles. Algunos de los métodos de factorización son los siguientes: por factorización común, por agrupación de términos, por el método de identidades notables o por diferencia de cuadrados, que estos son los más conocidos o los más usados según sea el caso. En el método de factorización por factor se identifican aquellos factores que son comunes, es decir, aquellos que se repiten en los términos de la expresión. En otras palabras, se identifica el factor común de la expresión y se divide cada término entre este. Los términos resultantes se multiplican por el máximo común divisor para expresar la factorización. En la factorización por agrupamiento se agrupan o se separan términos del polinomio en varios grupos, para luego usar el método de factor común. Los métodos anteriores son los más conocidos, sin embargo hay otro método llamado el método de Ruffini, según el cual los coeficientes de la expresión serán divididos entre los factores encontrados. Para que la división sea exacta, los términos de polinomio son ordenados de mayor a menor exponente. En el caso que falte un término con el grado que sigue en la secuencia, se coloca un cero en su lugar, desarrollándose en un esquema. En resumen, la factorización consiste en llegar a un producto de factores y no a su diferencia. Lo más importante es que el método de factorización es expresado por polinomio, ya que en algunos casos se puede complicar la solución de estos. Ejercicios de factorización. Factoriza la siguiente expresión: 4m al cuadrado menos 5mn más 8mp menos 10np al cuadrado. Para factorizarla vamos a desarrollarla en las siguientes partes. 2m por 2m es igual a 4m al cuadrado menos 5 por 1mn nos da 5mn más 4 por 2mp es igual a 8mp menos 5np por 2np es igual a 10np al cuadrado. Para la segunda factorización, la expresión es 16h al cuadrado menos 24hd menos k al cuadrado más 9d al cuadrado. Y para factorizarla utilizamos 8h por 2h que nos da igual a 16h al cuadrado menos 24 por hd nos da igual a 24hd menos k por
K nos da K al cuadrado más D más 9D por D que nos da 9D al cuadrado.